el tema que nos toca ver ahora, digamos, que es el penúltimo tema, digamos, de este semestre, es el tema de semáforos con Java. Hasta ahora ustedes habían visto diferencia con Treat y con Runable, la interfaz Runable, pero los semáforos con Java, los semáforos hacen uso, digamos, de estas dos formas de implementación de la concurrencia de hilos con Java. Entonces, como un repaso nada más, pueden ver esta definición. Fíjense que le dice, esto ya lo deben haber visto y la vimos ya hace poco también en esta materia, que dice que es una variable especial que constituye el método clásico para restringir o permitir el acceso a recursos compartidos en un entorno multiprocesamiento. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de la forma como ustedes lo ven en sistema operativo o en otras materias, digamos? A ver, espera. Y es que acá específicamente lo vamos a ver adaptado para el tema de hilos, digamos, cómo hacer para que esos semáforos lo podamos aplicar aplicando toda la teoría de hilos que vimos anteriormente. Entonces, tienen el concepto más básico es el de semáforo binario, ¿se acuerdan? Que era el que podía valer 0 o 1, que son lo más sencillo, y le dice que para entrar a una zona crítica, un TREA o un hilo debe adquirir el derecho de acceso y después liberarlo. Fíjense, esto sería la forma más fácil, digamos, de implementar, que también después vamos a ver que no es la más óptima. Cuando yo defino el semáforo y luego le digo, fíjense que acá yo le digo 1, porque lo que estoy diciendo es la cantidad de recursos que yo tengo para ese semáforo, que en este caso va a ser un solo semáforo. Lo adquiero, hago la zona crítica y luego lo libero al semáforo. Esta es la forma clásica, tradicional. Esta es la forma más fácil de implementarlo, pero no es la óptima, digamos. Dice, no hay que olvidar que un semáforo al salir nunca hay que olvidar liberar un semáforo al salir a la zona crítica. ¿Por qué? Porque esto, fíjense que es muy parecido, es casi similar a lo que es un while y un signal. Si yo no hago el release o no hago el signal, dice, el código anterior se hace si se sale normalmente, dice, pero si se sale de forma abrupta, y la forma abrupta puede ser por algún retorno o alguna excepción, entonces el semáforo no se libera. Por eso lo que se hace, en realidad esto no se usa, por ahí lo podemos ver en algunos ejemplos, digamos, pero en realidad no es lo que se usa y no es lo que ustedes deberían usar, digamos, para aplicarlo con semáforo. Lo que se usa es hacerlo con un try. Fíjense que un try donde yo le pongo la zona crítica y después el finally. Acuérdense que en el finally, que es lo que poníamos, lo que siempre se iba a ejecutar, no era como el otherwise, digamos, que es si no se ejecutaba alguna de las condiciones anteriores. Acá al finally siempre se va a ejecutar. Entonces siempre ustedes lo que van a hacer al final va a ser un release, que o sea van a liberar el semáforo o la cantidad que ustedes crean. Fíjense en cuáles son qué es lo que le dice. Al implementar un semáforo puede tener n permisos. N permisos se refiere cuando yo le pongo el adquiere o el while, digamos, cuántos yo voy a definir acá adentro, digamos, cuántos recursos para esos semáforos. Los hilos solicitan los permisos, si lo hay, los retiran y siguen. Si no los hay, quedan esperando a que los haya. Lo mismo que hacían con la forma clásica, digamos, con el while. Cuando se termina el tarea, devuelve los permisos. Hay una serie de consideraciones, digamos, y esto, si ustedes se fijan, no sé, lo que son recursantes con la teoría del año pasado, cambia bastante, digamos. Principalmente porque antes el año pasado creo que le damos un ejemplo, y ahora tiene alrededor de 5, pero es para que sea mucho más completo, que es lo que vamos a ver ahora, digamos. Y esta parte de la teoría que no estaba antes. Fíjense, dice, el uso de los métodos while y notify no son lo suficientemente exhaustivos para controlar la ejecución de hilos que acceden a objetos compartidos. ¿A qué da lugar, digamos, que el notify y el while no sean lo suficientemente exhaustivos, o por ahí pueden dar lugar a algún, no error, pero no tienen los suficientes métodos, digamos, para trabajar con ellos? Entonces, para eso aparecen los semáforos, digamos, que lo complementan, digamos. Los semáforos tienen mucho más métodos, y el Executor Framework, que vamos a ver, creo que la semana que viene, tiene mucho más métodos, digamos, que complementan mucho más todo toda la forma, digamos, de implementar hilos que estamos viendo hasta ahora. Fíjense, dice, los semáforos se pueden usar de la misma manera que el método while. Se utiliza muy similar, digamos, que al método while para restringir el bloqueo del código, digamos. Esto visto de la teoría del productor-consumidor. Y dice que los semáforos son más flexibles y permiten que los hilos puedan conocer su estado antes de pedir el bloqueo. Yo con un semáforo, con la variable, el objeto que yo definía en una clase
donde iba a trabajar con el while, no podía conocer cuál era el estado. Acá puedo preguntar por el estado del semáforo y el estado me va a decir si está bloqueado o no está bloqueado, digamos. Estas son diferencias grandes, digamos, que hay con el while y el signal, digamos. Y que eso vamos a ver ahora en algunos ejemplos. Fíjense, no hay muchos métodos, digamos, que se puedan utilizar para trabajar con semáforo. El primero es semáforo, que yo le pongo acá la cantidad de permisos y me dice cuántos recursos quiero o cuántos permisos quiero para ese semáforo. Tengo el adquiere solo. Fíjense que si yo le pongo 1, significa que voy a adquirir un recurso para ese semáforo. Si le pusiera 2, significa que voy a adquirir 2. Fíjense en el adquiere sin interrupción. Y fíjense cuál es la diferencia que hay entre ellos. El adquiere solo le dice que solicita los permisos, si no hay suficiente se queda esperando, y si los hay, se descuenta el semáforo y se sigue. Si llega una interrupción, se aborta el espera. Y esto es importante porque acá, fíjense, dice que si hay una interrupción, termina directamente. Mientras que el adquiere sin interrupción le dice que si llega una interrupción, se ignora y se sigue esperando, digamos. O sea que si hay un error, se va a quedar esperando, digamos. Entonces, muchas veces ustedes, porque en la práctica esto van a hacer con adquiere, digamos, y va a funcionar, digamos, pero puede ser que en algún caso en particular se produzca alguna interrupción y no sepan cómo solucionarlo. Digamos, una forma de solucionarlo es con el adquiere ininterruptible, que es un adquiere sin interrupción, ¿estamos? Y luego el release, que es como el signal. Fíjense que lo que hace es libera los permisos que retornan a la cuenta del semáforo. Si hay tareas esperando, se da tiempo. Por ejemplo, para liberar un permiso, yo le pongo release 1 y va a liberar uno, digamos. Si yo pusiera release 2, liberaría dos permisos o 2 recursos que tengo para ese semáforo. Estos son, fíjense que no son muchos métodos. Hay un método más que no lo puse, pero que está en el primer ejemplo que vamos a ver, y que es este available permits, que lo que me dice lo que me indica es cuántos permisos disponibles hay para cada uno de los semáforos, ¿estamos? Entonces, fíjense que son los que van a utilizar por lo menos para la práctica. No sé si utilizan algún otro, son por lo menos todos estos 5, digamos. El que otorga los semáforos y el adquiere para adquirir los semáforos, que es similar al while, el release para liberarlo, y pueden utilizar o no, digamos, que es para saber la cantidad de permisos disponibles que tiene cada uno de los semáforos. Bueno, fíjense, entonces lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos, digamos, de cómo implementar el tema de semáforo, digamos. Fíjense, acá tienen que ver, vean el título, siempre para ver cuál es la diferencia que hay en cada uno de los ejemplos. Este es un ejemplo 1 de semáforo en Java, pero fíjense que aquí yo no hago no hago herencia con TREA ni utilizo Runable. Fíjense que es un ejemplo muy sencillo, que lo único que hace es, primero yo defino new semáforo 10. Entonces, ¿qué es lo que significa que estoy haciendo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué significa que hago? ¿Qué defino con semáforo 10? La cantidad de recursos que va a tener ese semáforo. Claro, le digo que este semáforo va a tener 10 recursos, digamos. Luego le digo, fíjense, luego hago adquiere, que sería como una especie de while, y luego le digo que me diga, si yo hago un semáforo.adquiere, ¿en cuánto me va a quedar la cantidad de recursos disponibles? Si estaba en 10. 9. En 9, para restar 1, digamos. Es lo mismo que hacían con el while, digamos. Entonces, si yo muestro acá, la cantidad de recursos disponibles me va a quedar en 9. Fíjense que luego hago un catch y el final y hago el release. Y en el release, ¿qué es lo que le digo? Que me muestre de vuelta cuántos recursos disponibles hay, ¿está? Entonces, cuando le digo que me muestre, luego, fíjense que tengo el programa principal. Y en el programa principal, ¿qué es lo que hace? Fíjense dice, defino como variable final, bueno, semáforo, tipo demo, la instancia, y luego creo el hilo. En el hilo, lo que hago en el hilo, sobrescribo el RAM, y al sobreescribir el RAM le digo que ejecute y me muestre digamos, el semáforo demo, y hago un start. O sea que lo único que hago es que ejecuto esto, digamos.
Y este print block, bueno, va a venir acá a la clase que yo había definido anteriormente, al método que yo había definido anteriormente y va a ejecutar. Entonces, lo que va a hacer es mostrarme primero que tengo 9 recursos, perdón, que tengo 10 recursos, luego no, perdón, que tengo 9 recursos, luego al hacer el release me debería mostrar de vuelta que tengo los 10 recursos que tenía inicialmente, ¿no? Bueno, entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que lo que va a hacer es, primero me va a decir que hice el adquiere, luego que me quedaron 9 recursos y que luego después de hacer el release me quedaron de vuelta 10 recursos. ¿Estamos? Es lo mismo que con el contador que ustedes tenían con el while, digamos, va a ir sumando y restando la cantidad de recursos que ustedes tienen. Este es el ejemplo más básico, digamos, y es el más sencillo, digamos, y fíjense que en ningún momento se hizo uso ni de herencia contraria ni de Runable. ¿Estamos? Hasta ahí está bien, digamos, este ejemplo. Este es el más sencillo de todos, digamos, y no creo que tengan problemas con este ejemplo. ¿Hasta ahí está bien, chicos? Sí, profe. Profe, o sea que no hace falta que tengan un while automáticamente cuando no tengan recursos se duerme, digamos. Claro, sí. Va a ser una especie de cola, igual que lo que hacía con el while, digamos. Lo que pasa es que, como le decía, es mucho más eficiente aplicar semáforos en realidad que hacer un while y un signal, digamos. Es muy parecido, digamos, pero es mucho más eficiente, digamos, porque además tiene muchos más métodos que le permiten hacer mucho más control, digamos. Igual, como vamos a ver en el ejemplo que siguen, pueden hacer un herencia con TREAD y con Runable, digamos, pero este, digamos, es el ejemplo clásico, es el ejemplo básico, digamos, y es el más sencillo de todos. Fíjense que no utilice nada, digamos, de herencia con TREAD ni Runable. Dice solamente el bloqueo común, digamos. Lo que sí es importante que tengan en cuenta que tienen que tener el software key. Fíjense que acá está dentro del try. O sea, no importaría mucho si está afuera o está adentro, pero tiene que tener un try y tiene que tener el final y donde usted tenga el release. Eso es lo importante, digamos, cuando ustedes hagan el tema cuando ustedes programen, digamos, porque si ustedes lo dejan sin un try y sin el final, puede funcionar, pero como les decía la teoría, puede ocurrir que en algún caso haya una excepción, entonces va a saltar el error y después no se va a ejecutar correctamente, digamos. Acuérdense que una excepción puede ser de cualquier, puede ser de varios tipos, digamos. Entonces con esto tienen un control por lo menos de qué es lo que se tiene que hacer cuando salga o no. ¿Estamos? Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo. Fíjense, este ejemplo lo tengo acá, fíjense, esta clase de contador. Esta clase de contador, contador compartido, es muy básica, digamos, porque lo único que tiene es definir una variable y define un get y un set. Fíjense que en el get tengo un id y en el set tengo el id y un entero. O sea, es una variable contador compartido que tiene solamente un set y un get. Luego tengo mi programa principal. En el programa principal, bueno, fíjense que al principio, igual que en el anterior, si yo quiero utilizar semáforo, tengo que tener esta librería, digamos, concurre en punto semáforo. Luego tengo que decirle, fíjense que acá, ustedes ya ven de que le dice que hereda con TREAD. Cuando hereda con TREAD, bueno, esta clase está heredando con TREAD, digamos, que eso difiere del ejemplo anterior. Luego estoy creando un nuevo semáforo con un solo recurso. Fíjense que de vuelta o sobrescribo el método room, le hago el adquiere, fíjense que es dentro del try. Luego tengo lo que va a ser mi programa, lo que va a ser, digamos, el room efectivamente, que en este caso es hago valor igual obtengo el ID que yo del método get que había definido para la clase contador compartido. Fíjense que acá sé que la variable con la que yo trabajo es de tipo contador compartido, digamos, o sea que va a tener los dos atributos, el ID y el string que va a ser el ID y el número que va a ser entero, o sea que lo obtengo. Hago valor igual a valor más 1, hago un slip de 500. ¿Qué significa que haga este slip de 500? Que voy a hacer una pausa de medio segundo y luego hago un set que le agregue al valor que haga un seteo, digamos, agregando el ID que tenía más el valor.
O sea que si el ID me había pasado 0, el valor va a valer 1 en este caso, digamos, porque yo hago, fíjense que toma el mismo valor, acá toma valor, va a tomar 0, pero después hago valor igual a valor más 1, o sea que para 0 me va a dar 1. Cuando valga 1, en este caso va a tomar 2, digamos. Es un ejemplo solamente para que vean cómo funciona el tema de los semáforos con herencia contraria. Bueno, luego hago en el final le hago el semáforo release y lo que me está faltando es el programa principal, digamos. En el programa principal, fíjense en que lo que hace es ese que lo defino como, lo estoy instanciando, digamos, como una nueva variable de la clase contador compartido, que es la que yo había trabajado acá, digamos, y luego hago desde 0 hasta 10 y voy incrementando el valor de i. Entonces, llamo a la clase, bueno, acá se llama incrementador lento, que es esta clase que yo tengo definida con herencia contraria, y le digo que va a ser igual al nuevo, es un objeto que va a ser un nuevo objeto de la clase incrementador lento, donde le paso el i que yo estoy trabajando acá en el for o en el para, con el cc, digamos, que el cc es la variable, esta contador compartido que es la que yo quiero trabajar, digamos, y luego lo disparo. Si yo hago esto, ¿qué creen que es lo que debería ocurrir? ¿Cuál creen que va a ser el resultado, digamos, de hacer esto? Si hago desde 0 hasta 10. A ver, tomemos asistencia. La suma. Fernando, ¿qué va a hacer Fernando Vaca? ¿Qué cree que va a hacer el programa? Juan Pablo. Juan Pablo Guari. Presente, profe. Mantiene el presente, ¿verdad? ¿Y Fernando Vaca? Está tomando mate. ¿Qué va a hacer el programa Juan Pablo? ¿Qué cree que va a hacer? Porque lo único, fíjense que la única instrucción, digamos, que hace, digamos, sería imprimir, digamos, el ID, bueno, acá hago el seteo, digamos, del ID con el valor. Lo que fíjense que acá en el programa, acá lo que hace es imprimir el ID con el len. Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense que lo único que hace me muestra el valor acá el ID que tenía, digamos, y luego el valor, digamos, que sería después de incrementar 1, o sea, que me va a mostrar 0, 1, 1, 2, 2, 3, hasta 9, 10, porque acuérdense que acá el para lo hace desde 0 hasta 10, de 0 hasta 9, digamos. Entonces, lo único que hace es incrementar, mostrarme el valor, digamos. Pero lo que está interesante de este ejemplo, para que ustedes lo vean, digamos, es que acá yo hago uso de la herencia contraria, y cuando hago eso, fíjense que lo único que hace en el room, que es lo que yo quiero trabajar, digamos, lo sobrescribo y adquiero y luego hago las operaciones, digamos, de incrementar el valor, digamos, y luego mostrar. Perdón, y finalmente hacer un release para devolver el valor al semáforo, digamos. ¿Estamos? Fíjense, si yo a esto... A ver. Si yo a esto lo corro, digamos, siempre me va a dar esto se llama principal tarea. Si yo esto lo ejecuto, digamos, siempre me va a devolver el mismo valor. Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense que va incrementando, y si lo vuelvo a ejecutar, me va a dar el mismo valor. ¿Y por qué, digamos, no va alterando, digamos, los valores después que yo lo disparo? Principalmente porque yo lo que tengo acá es tengo un solo semáforo, y el semáforo es el que hace que yo en el bucle vaya visualizando uno a continuación del otro, digamos. Si yo incrementara en este incrementador lento, acá en este método que es incrementador lento, en vez de decirle que tengo un solo semáforo, le dijera que yo tengo dos,
y lo ejecutan a esto, fíjense en que si lo ejecuto, fíjense que da algunos problemas. Fíjense que ahí le salió 5.5, 6.6, 8.7. ¿Y por qué le da ese tipo de problemas? Porque yo en el incrementador lento le cambié, digamos, las cantidades de semáforos de recursos que yo tengo. Entonces, al tener más de un recurso, ¿qué es lo que ocurre? Es como al tener más de un semáforo se va perdiendo, digamos, y no puede llegar a sincronizar correctamente. Entonces, a ver. Bueno, acá quedó algo del programa anterior, pero al tener todos los recursos me sincroniza correctamente el programa. ¿Estamos? Entonces, tienen que tener cuidado, digamos, con la cantidad de recursos que ustedes crean, porque después, ¿qué es lo que qué es lo que debería haber, debería hacer, digamos, para evitar el problema? Acá debería utilizar el synchronizer y ver cuál es la variable que yo quiero que quede sincronizada para que no me salte el problema cuando yo aumente la cantidad de semáforos. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos, hasta ahí con este ejemplo? Sí, profe. Bueno, a ver, digamos, bueno, lo tienen que ver, digamos, y después que lo vean lo tienen que probar y empezar a hacerle modificaciones, digamos. El programa así como está, Lisandro, funciona, digamos. El tema es, adquiere, asigna recursos a los hilos, sí, es lo que habíamos visto. El tema es, el tema es hacer, ver en qué momento, cuándo les conviene hacer herencia con TREA, herencia con RUNEBL, el while y el signal, o simplemente utilizar semáforos solo, digamos. Generalmente, lo que se usa generalmente, y eso lo van a ver en la bibliografía, es que siempre los semáforos se implementan con RUNEBL, y hay muchos ejemplos, si ustedes lo buscan en internet, de semáforos con RUNEBL, porque es muy fácil, digamos, de implementar. Bueno, fíjense en este otro ejemplo. Tengo, bueno, bueno, fíjense que acá le dice que utiliza una librería, la librería de semáforo, y tengo esta otra librería átomo, entero, digamos, que no voy a entrar en detalle, pero básicamente lo que hace es como definir que ese valor va a tomar siempre valores distintos, digamos, y va a trabajar con valores distintos. Se utiliza mucho en concurrencia. Fíjense en el hilo, acá la clase hilo hereda de TREA. Luego tienen el constructor de hilo, fíjense que dice el ID es un entero, sobrescribe el método room y lo único que hace es llamar a il-id, que va a ser otro método. Luego fíjense que en esta clase de tubería, luego el código que va a tener define un semáforo que se va a llamar guardia, o guardia va a ser el tipo semáforo, como quieran ver. Luego defino count o cuenta, que fíjense que en este caso va a ser un nuevo átomo y le va a asignar el valor 0. Estoy asignando una variable directamente. Luego define la variable, luego define tubería acá, que fíjense que tubería que es el constructor de la clase, digamos, para esta, que así es como yo lo voy a llamar después en el programa principal. Y fíjense que tubería, ¿qué es lo que hace, digamos? Crea un nuevo semáforo con dos parámetros, con límite y true, digamos. Límite es el parámetro que le pasan y true es lo que pasan como verdadero. ¿Estamos? Luego defino el método hilo, luego defino el método hilo, que fíjense que lo que hace es un try, donde adquiere el semáforo. Luego hago, bueno, el catch y el synchronizer, y fíjense que en el synchronizer lo que les dice es que el hilo tanto entró y lo incrementa. Estos métodos que ustedes ven acá, el incremento y el decremento, digamos, son métodos que están definidos para esta clase Atomic Integer.
¿Estamos? Y como yo le dije, esa atomic integers lo que se utiliza mucho en el tema de concurrencia para definir con el tema de unicidad, digamos, ¿qué es lo que hace este incrementa, get, digamos, incrementa y obtiene el valor, que lo incrementa y es como que acá crea su propia región crítica, digamos, a pesar de que está en sincroniza. Lo mismo hace con el, fíjense, aquí, digamos, decrementa y hace un get. Y luego al final, bueno, que esto debería estar en un release, digamos, hace un guardia.release. Luego, fíjense, en el programa principal, ¿qué es lo que hace? Dice, crea hilos y hago para 1, mientras que 1 para de i igual a 1, mientras que i sea igual, menor o igual que el num que yo le paso. Entonces, hace un para desde 1 hasta num con la cantidad de hilos que yo quiero y hace un start. Luego hace una pequeña pausa que acá, bueno, podría incrementar, digamos, no lo quise cambiar porque el autor así lo había dejado en su momento. Pero fíjense acá, y esto les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Qué significa que yo tubería lo ponga en 5 y que crea hilos lo ponga en 10? ¿Qué creen que signifique esto, digamos? A ver, tomemos asistencia. Puede poner código, profe. ¿Qué creen que hace que tubería sea 5 y que hilo sea igual a 10? Hilo, que ya vimos que es un hilo, ¿no? ¿Qué era un hilo? ¿Qué era un hilo? ¿Se acuerdan que los hilos eran los que los mandábamos de adentro de un del procesador o por los hilos del procesador? Ahí está creando un hilo y le está pasando el límite de... Claro, lo que yo estoy haciendo acá, fíjense, es creando 10 hilos. O sea que yo estoy creando, lo que estoy diciendo es que mande 10 hilos a competir y que tubería acá, fíjense que si tubería lo pongo igual a 5, me voy a ver cuál es el código que tenía acá la clase tubería y le estoy definiendo semáforo con 5. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Le estoy diciendo que me mande, que me cree 5 semáforos, los cuales a los 5 los voy a poner en verdadero, digamos. ¿Está? Es como que los 10, creo 5 semáforos con 10 hilos, digamos. Y veo qué es lo que ocurriría, digamos, al mandar eso, al estar esos hilos o esos procesos, digamos, que yo creo para concurrencia dentro de esto, dentro de esos semáforos que yo creé anteriormente, digamos. Fíjense, si yo esto lo ejecuto, fíjense cuál va a ser la salida. Entré a 1, entró el 1 y luego le pongo, fíjense que el hilo 1 entró y salió. Fíjense que la salida lo va poniendo con 0. Que es luego que es esta salida que yo tengo acá, digamos, de poner el count increment y el count decrement. Estamos entonces, fíjense que dice, entró el hilo 2 y salió el hilo 2, entró el hilo 3 y salió el hilo 3, y así hasta 10, digamos. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá, digamos? Estoy creando 10 hilos por los cuales tienen que la cantidad de veces que yo quiero que se ejecute, pero con 5 semáforos. Y fíjense que en ningún momento acá no es que entró el hilo 1 y luego salió el hilo 2 ni se cruzaron, digamos. ¿Y por qué no se cruzaron? Y no se cruzaron porque yo acá estoy definiendo a través de los semáforos, digamos. Fíjense que este room, que es lo que yo sobrescribo y es lo que quiero que se ejecute, digamos, siempre se va a hacer sincronizadamente, digamos, va a adquirir el semáforo, lo va a incrementar, decrementar, digamos, y luego va a hacer el release, ¿estamos? Pero siempre en forma sincronizada, digamos. A pesar de que yo tenga 10 hilos y a pesar de que yo tenga 5 semáforos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen?
Profe, ahí está ocupando un solo recurso, ¿puede ser? ¿O entendí mal? Pero yo no tengo, bueno, sí, sí, adquiere, cuando adquiere un solo recurso, digamos. Yo no sé cuál de los 5 recursos con los que yo trabajo lo adquiere en ese momento, pero fíjense que lo ejecuta y luego hace un release para liberarlo, digamos. Pero en realidad yo estoy creando 5 tuberías o 5 recursos, pero yo solamente estoy ocupando uno y trabajo con ese únicamente, porque este es el que yo defino acá entre el adquiere y el release. Entonces, por más que yo haya definido 10 hilos, digamos, fíjense que nunca me da problemas con el tema de la sincronización. Bien, profe. ¿Alguna duda? Creo que vamos a tener que tomar asistencia, ¿no? Cristian, David, César, Nicolás, ¿alguna duda? Capaz todos son recursantes, profe. De todo lo deben saber. Pero estos temas estos ejemplos que yo les estoy mostrando son nuevos, ¿no? El año pasado creo que estaba solamente el ejemplo uno y ahora tienen 4 ejemplos más, digamos. Pero son 4 ejemplos para que ustedes vean la diferencia que hay. Bueno, el ejemplo 4, fíjense en que es ejemplo con semáforo y runable. No sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada cuando vimos runable, veíamos que acá la clase decía que implemente con runable. Fíjense que acá yo estoy implementando runable, pero no hace falta que yo ponga implementa con runable, sino que estoy utilizando la librería, digamos. Entonces, fíjense en otra forma de implementar runable y que funciona, digamos. Fíjense que este ejemplo es mucho más corto con runable que lo que yo le decía la semana pasada y es mucho más eficiente. Fíjense, yo defino ejemplo que es de tipo un objeto de la clase semáforo ejemplo. Y luego defino semáforo, que es un objeto de la clase semáforo. Y fíjense que acá la cantidad de recursos es 1. Luego defino mi runable, que es un nuevo objeto de la clase runable, y es lo que yo voy a trabajar, digamos. Y fíjense que acá tengo el método room. El método room, le digo que mientras sea verdadero, hago el try, y fíjense que lo adquiero, y hago el release. En realidad el release, como habíamos visto antes, debería estar en el bloque final, y no quise modificar mucho esto porque quería respetar un poco el ejemplo que ustedes van a ver en la página para que no digan que sea muy diferente. Pero bueno, lo importante es que hace un adquiere. Luego, fíjense que dice ejemplo imprime algo, que todavía no vimos dónde está este método imprime algo. Hace una pausa de 1 segundo y luego hace un release que lo libera, digamos. ¿Estamos? Recuerden que tengo un solo semáforo como recurso. Luego acá fíjense que disparo 3 hilos y cuando disparo 3 hilos, tengo el método, hago el start para los 3 hilos y luego cuando imprime algo me dice el valor actual de i y esto es lo que me va a mostrar, digamos, en cada uno de los casos. Finalmente, si yo lo ejecuto, fíjense que me va a decir el valor actual de i va a ser 1, el valor de i va a ser 2, el valor actual de i va a ser 3, 4, 12 y va continuando, digamos, y no termina. ¿Y por qué no termina, digamos? Porque yo acá lo puse en un bucle mientras sea verdadero, digamos, hasta que yo no acabe esto, va a adquirir el semáforo y va a continuar y va a continuar indefinidamente, digamos. ¿Estamos? Pero ¿por qué está bueno, digamos, este ejemplo? Para que ustedes vean cómo se puede aplicar con runable y que realmente es mucho más corto. ¿Qué es lo que hago? Defino los objetos, digamos, con el cual voy a trabajar y luego defino el objeto runable y dentro de ese objeto runable defino el método room, defino el room con el cual yo quiero trabajar y hago en este caso el adquiere y el release, que como le decía, el release debería estar en un bloque final y acá. Luego el disparo, fíjense que acá ya se acaba el método room, el while, digamos, y luego en el método room le disparo los 3 hilos a competir entre sí. Entonces cada uno de estos, en realidad ustedes no lo están viendo, pero se ejecuta dentro de un hilo por separado. ¿Estamos?
y nunca me da problemas de concurrencia. Y fíjense que es mucho más corto y es mucho más eficiente trabajarlo de esta forma que trabajarlo, que en realidad es más corto, digamos, que trabajarlo con herencia contraria. Hasta acá, ¿entienden este ejemplo o no? Fíjense que es un ejemplo corto. Si yo lo ejecuto, esto se llama semáforo example. Si yo lo ejecuto acá, fíjense que nunca va alterando el valor, digamos, a pesar de que yo lo lanzo a los tres hilos a competir entre sí, lo ejecuta siempre por separado, digamos, dentro del runable. Bueno, y lo detengo porque si no va a continuar indefinidamente. Pero no me da problema, digamos, ¿estamos? Fíjense que siempre va, si lo vuelvo a alargar, va a ser exactamente lo mismo. No me va a pasar, no, porque la sincronización está hecho dentro de Runable y dentro de Runable estoy trabajando con semáforo, ¿estamos? Y fíjense que lo interesante, digamos, como le vuelvo a repetir, que en realidad estoy definiendo estos dos objetos, el objeto semáforo y el objeto Runable, y estos son los que, y dentro de ese Runable, fíjense que acá lo que yo defino el método Room, y dentro de este método Room es lo que yo define el room, que es lo que yo quiero que me muestre, digamos. Y luego lanzo para esa clase, para el programa principal, digamos, los tres hilos a competir entre sí. ¿Hasta ahí alguna duda? Fíjense que es un ejemplo chico, digamos, si ustedes ven hasta el código es chico, digamos, pero es muy eficiente, digamos, porque yo estoy trabajando con semáforo y con Runable, todo dentro de la misma clase principal, digamos, y no tiene más, digamos, salvo este método que era para imprimir o para mostrar por pantalla, pero no tiene más complicaciones, digamos, es un método muy sencillo para trabajar con Runable. ¿Hasta ahí alguna duda? Nico Valdés, Fabián Vilca, Juan Pablo. Somos todos tímidos hasta el parcial. El ELIP 2000, ¿no? Acá dice ELIP 1000, pero el ELIP 2000 significaría que haría 2 segundos de pausa, digamos. En este caso, el ejemplo que está planteado hace un ELIP con 1000, digamos. Capaz que en el programa, no, sí, un ELIP con 1000. Pero es solamente para hacer un tema de pausa, para que no aparezca todo corrido, digamos, y se vaya mostrando por pantalla. Bueno, si no tienen duda, sigo con el siguiente ejemplo. Fíjense, este es el semáforo, el ejemplo 5, que también es con semáforo y con Runable. Bueno, fíjense acá la librería, bueno, la de concurrencia. Fíjense en que también acá no está haciendo, como lo habíamos visto la semana pasada, que decía implementa con Runable, pero está haciendo uso de Runable. Fíjense en que, bueno, lo tomo porque acá yo estoy trabajando con la librería concurrente, ¿no? Fíjense que define tres objetos, limited call o límite de llamada, un random, que es un nuevo random, y una variable disponible o available, que es de tipo semáforo. Fíjense que defino 3 semáforos para este caso. Luego le digo, pongo una variable contador, lo defino igual a 0. Luego escribo el método room. Fíjense que el método room acá lo que hace es genera un random de hasta 15, digamos. Este random, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, va a ser como una especie de pausa. Va a ser el tiempo de procesamiento que va a tener cada uno, digamos, que puede ser en cualquier momento, pero desde 1 hasta 15. Luego suma 1 y hace el num es igual a con más 1, y luego hace un try. Fíjense que en el try se le adquiere. En el adquiere, fíjense que le dice que le pone ejecutando con un tiempo de acción le pone la cantidad de segundos más num, digamos, que va a ser el num. Fíjense que es el que
el que obtiene acá, digamos. Luego le incrementa 1 porque acuérdense que también comienza desde 0, igual que en C. Luego hace una pausa de 1 segundo para que ustedes puedan verlo. Y luego imprime hecho, com, y fíjense que le pone con el número, el número tanto. Y el número tanto, el número ese lo hace en esa cantidad de tiempo que yo le pido, digamos, y luego hace un release. Y fíjense que yo había definido tres semáforos, entonces al hacer tres semáforos va a ejecutar uno, va a ejecutar uno y va a lanzar los tres semáforos, digamos, eh, a competir entre sí, digamos. Cada uno va a hacer un adquiere para su propio semáforo y un release. Luego, bueno, y luego finalmente, fíjense acá, en el para lanzo desde 0 hasta 9. Y luego lanzo un nuevo hilo con ese límite de llamada y el lanzo con el start. Entonces, si yo lo ejecuto esto, que esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Fíjense en qué es lo que hace. Este es un ejemplo, ¿no? Si yo lo ejecuto, estos números van a variar. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo le digo de procesamiento puede variar, digamos. Entonces le dice que ejecuta la acción de corrida y acá le dio 10 segundos, digamos, porque yo le dije que acá el tiempo puede variar desde de 1 a 15. Fíjense que al segundo le dio 3. Al número 0 va a tardar 3 segundos y el número 1 va a tardar 12 segundos. Entonces, el primero que va a terminar, ¿cuál va a ser? El número 0, porque el número 0 va a demorar 3 segundos, digamos. Luego, fíjense que acá el 5 me dice que va a demorar, perdón, que el 4 va a demorar 5 segundos. Fíjense que el siguiente que termina es el 4. ¿Por qué? Porque el 4, los 5 segundos es menor que el 10 y el 12, que es lo que yo tenía antes, digamos. ¿Estamos? Luego le dice que el número 3 va a demorar 6 segundos. Entonces, fíjense que luego termina el 2, que el 2 era el que tenía los 10 segundos. Y cuando tomo, fíjense que el 3 después termina posteriormente, digamos. Hasta que al último va cumpliendo todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace este ejemplo, digamos? Lanza, fíjense, desde 1 hasta 10. De 1 hasta 10 lanza nuevos hilos a competir entre sí. O sea que va a lanzar 9 hilos que van a ir desde 0 hasta 9, que es lo que ustedes pueden ver acá. De 0 hasta 9, y acá van viendo los tiempos que van ejecutándose, cuando se van cumpliendo, digamos, cada uno de los tiempos. O sea, cuando sale acá con el release. Y luego, nada, es muy corto el programa, pero está bastante interesante porque fíjense, es lo mismo que el anterior. ¿Qué es lo que hago? Le digo la cantidad de semáforos. Bueno, acabo de tener siempre 3 semáforos disponibles únicamente, pero acá estoy disparando 10 hilos. Entonces, y fíjense que en el método, y luego sobreescribo acá no. Acá tengo el método room, y en el método room estoy diciendo, fíjense, con un random aleatorio, ese que va a alargar el tiempo de procesamiento de cada uno. ¿Estamos? Entonces, del 0 hasta 9, que va a ser cada uno de los hilos, lo va a alargar con un tiempo aleatorio, utilizando 3 semáforos. Y eso es lo que hace, digamos. Si yo me fijo en este ejemplo, fíjense que dice semáforo up. Si lo ejecuto, fíjense que puede variar, digamos, en cualquier momento. Fíjense que acá el 1 me dijo que me va a demorar 5 segundos, entonces me demoró los 5 segundos, digamos. El siguiente que termine es el 0, ¿por qué? Porque el 0 me iba a demorar 6 segundos. Cuando entró el 1, fíjense que acá entró el 3, digamos, y el 3 me va a demorar 13 segundos, digamos. Fíjense que acá ya el 3 ya acaba de terminar, digamos. Y lo hace todo.